Hola, muy buenas a todos. El objetivo de este vídeo es aprender el concepto de inyección de dependencias. ¿Qué importancia tiene esto? Pues mucha, sobre todo para aquellos que queréis aprender Spring, es la base con la que trabaja. Nos ayuda básicamente a organizar mejor nuestro código, a hacer que sea extensible, escalable, ¿vale? Eso en el futuro, cuando estemos trabajando en el mundo empresarial, pues va a ser básico, ¿no? Ya que las aplicaciones nos llegan nuevos requisitos, crecen y es importante pues sentar una buena base para que crezca de una manera adecuada. Los requisitos para ver este vídeo, pues básicamente tener conocimientos de Java, de programación orientada a objetos, conocimientos sólidos, ¿vale? De ello. Tener conocimientos también de lo que es los principios SOLID, ¿vale? Entre los que se incluye la inyección de dependencias, no estaría de más. Y sobre todo también conocer el concepto de polimorfismo, ¿vale? Si veis que cojeáis en alguno de estos temas, pues os recomiendo que repaséis y busquéis en internet contenido sobre ello. Entonces, sin más, lo que vamos a hacer es jugar con una pequeña aplicación que entendemos todos, ¿vale? Que tiene una lógica sencilla, lo suficientemente sencilla como para que la entendamos, pero un poco compleja como para que nos dé juego y entendamos los beneficios de la inyección de dependencias, ¿vale? Que tiene un nombre muy complejo o que es realmente poco intuitivo sobre lo que hace, pero que realmente de manera intrínseca pues todos lo vamos a entender porque al fin y al cabo lo que usa es el sentido común. Entonces, sin más, vamos a explicar el ejemplo, que es un servicio de reservas en una pizzería. Entonces, el sistema nos va a permitir crear reservas, ¿no? De clientes en la pizzería. Pues llegará Juan, Ana, Carmen y lo que vamos a hacer es grabar esas reservas, ¿vale? No vamos a tener ni en cuenta las horas ni nada que nos pueda hacer excesivamente complejo este ejercicio, ¿vale? Ya que es simplemente está dedicado para un tema docente, ¿vale? Para aprender lo que es la inyección de dependencias. No queremos complicar la lógica. Entonces, ¿dónde se van a guardar esas reservas? Bueno, pues por el momento, ¿vale? Después ya veremos que va a haber cambios en un archivo de texto, ¿sí? Como nos indica aquí la documentación con este formato. El email de la persona que lo reserva, número de personas y si la reserva es grande o no. ¿Qué debemos de tener en cuenta como reglas de negocio? Vale, esta es la algoritmia de nuestra aplicación, que el email es obligatorio, ¿vale? Tendremos que validar que no sea nulo o vacío. Y si se incumple alguna de estas condiciones, pues lanzar una excepción. Que el número de personas sea válido, ¿vale? Obviamente debe ser mayor que cero. Límite máximo de personas. No se permiten reservas pues, para más de 8 personas por mesa, ¿no? Se ve que es un restaurante pequeñito. El umbral de reserva grande. Hay un atributo que identificaremos nosotros dependiendo del número de personas. Si la reserva es para menos de 6 personas, entonces es una reserva pequeña y para 6 o menos, ¿vale? Y si es mayor de 6 pues es una reserva grande. Y luego lo que no vamos a permitir son las dobles reservas, ¿no? Si una persona ya ha reservado no se le permite volver a reservar, ¿vale? Entonces yo creo que el concepto lo tenemos ya claro de cómo debería funcionar nuestra aplicación y lo que vamos a ir es de menos a más, ¿vale? Vamos a plantear cómo haríamos la solución del problema si fuéramos unos programadores novatos, ¿vale? Y vamos a ir haciendo mejoras según nos vayamos encontrando problemas. Entonces, lo que siempre recomiendo a la gente cuando empieza a programar es que hagan pequeños diagramas, ¿vale? Diagramas de clases, diagramas más informales, lo que sea, esquemas, ¿sí? El papel nos ayuda mucho a dividir en clases, entender cómo podemos estructurar nuestra aplicación, ¿vale? Para luego trasladarlo a código, que siempre es el menor de nuestros problemas, ¿vale? El mayor de nuestros problemas cuando nos encontramos algo de esto es entender lo que se nos pide y ver cómo podemos estructurarlo, ¿vale? Entonces, yo he hecho los deberes también y como veis he hecho un pequeño diagrama en Draw.io que representa cómo voy a dividir el programa. Vamos a tener un main, simplemente que va a ser la entrada de mi programa, ¿vale? Casi no merece la pena ni representarlo.
que es lo habitual, que le vamos a permitir pues, al usuario introducir datos o lo que sea. En esta ocasión simplemente voy a poner reservas hardcodeadas. Hardcodeadas quiere decir que ya están puestas en código, ¿vale? Pues pondré una reserva para Ana, para Luis, para Jaime, lo que sea, ¿sí? Y eso lo voy a hacer dentro de un método probar reserva, ¿vale? Entonces, viendo los requisitos, sí que podemos extraer que vamos a necesitar un objeto reserva con la información de la reserva, que es lo que vamos a guardar básicamente en el fichero, que va a ser el email, el número de personas y si la reserva es grande o no. Recordad que era grande si pasaba de 6 comensales, ¿vale? Y luego otra clase que va a ser donde esté esta lógica que nos piden en nuestros requisitos, que va a tener dos métodos, crear reserva, ¿vale? Y validar reserva, donde vamos a validar que el email no esté vacío, que el número de comensales sea correcto, es decir, que sea mayor de 0 y menor de 8, ¿vale? Todas estas restricciones que nos piden en la lógica de negocio. Recordemos que las tenemos aquí, ¿vale? Y también calcularemos si la mesa es grande o no, ¿vale? Y simplemente lo guardaremos en un fichero. Entonces, como vemos, tenemos una clase sencilla, que es la que se va a ocupar de todo este servicio reservas. Pues vale, sin más, vamos a mostrar el código resuelto para que lo podáis ver. Entonces, en el paquete problema, en la opción 1, ¿vale? Tenemos un main y como dije aquí, probamos hardcodeados todas este tipo de reservas, ¿no? Que viene Ana, que podría reservar, viene Luis, reservaría sin problema, sería de tipo reserva grande y intenta Ana reservar de nuevo y debería darnos un duplicado. El siguiente no nos indica email, nombre inválido, deberíamos indicar, y en el siguiente no tenemos mesa para una reserva de 10 personas, ¿vale? Esto lo que va haciendo esta parte de probar servicio es simplemente tiene instanciado reserva service, ¿vale? Que esto lo podríamos tener fuera, ¿vale? Esto lo podríamos tener también aquí, indicado. Y lo único que va haciendo es por cada comensal, pues llamar a ese crear reserva, ¿vale? Y si se pudo reservar, pues nada, lo indicamos y además indicamos si fue una reserva grande, ¿vale? Estas cuestiones las calcularemos en el reserva service. La capa de servicio es normalmente la que se encarga de hacer toda la algoritmia de nuestro código, ¿vale? En este caso, todas estas validaciones. Y luego, si surge algún problema, pues lo que hacemos es mostrar la excepción, ¿vale? Por pantalla. Entonces, de hecho, creo que lo voy a abrir en paralelo para que veamos todo de una sola tacada, el reserva service, que aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué se encarga? Bueno, antes de crear una reserva hay que validarla. Entonces, vemos que validamos que el email no sea blanco, que el número de personas sea correcto, ¿vale? Si se incumple, lanzamos la excepción que se captura y se mostraría en el main, ¿vale? Y una vez validada la reserva, hay que hacer otro punto de validación, ¿vale? Que es ver si existe. Entonces, para ello, tenemos una pequeña función, que es existe reserva, donde le pasamos el email y lo que hace es recorrer el fichero, ¿vale? Para aquellos que no entendáis también cómo funcionan ficheros, es otro de los requisitos, ¿vale? Que me olvidé, me lo dejé en el tintero. Es necesario saber cómo se trabaja con ficheros en Java, ¿vale? No estaría de más, por lo menos. Y luego también lo mismo para base de datos, ¿sí? Entonces, pero bueno, básicamente aquí lo que se abre es un puntero al fichero y lo vamos recorriendo, ¿no? Nos vamos moviendo línea a línea y vamos viendo si la primera parte de la línea, hasta el primer punto y coma, coincide con el email de la nueva reserva que queremos hacer. Si coincide, lógicamente es que ya existe, devolvemos un true, por lo tanto existe la reserva y no deberíamos dejar que reservara a esa persona, ¿vale? Que es lo que hacemos aquí. Si existe, lanzamos la excepción. Y si no existe la reserva, vemos si es una reserva grande y hacemos la inversa. Escribimos en el fichero, ¿no? Otro puntero que nos permite el buffer writer escribir en el fichero. Vamos escribiendo con el formato que nos han indicado, que es email, punto y coma, número de personas, punto y coma y la reserva grande, ¿vale? Y finalmente, pues nada más. Podemos verlo ejecutando para ver cómo funcionaría. Entonces, nos vamos a nuestro main,
vamos a borrar cualquier rastro de fichero anterior, lo ejecutamos y como vemos, pues Ana pudo reservar, Luis también, luego Ana a continuación no, porque ya tenía una reserva, este usuario tampoco porque no indicó el email y Carlos tampoco porque no tenemos mesa para 8, ¿no? Y el resultado, donde queremos verlo, donde nos lo han pedido, es en un fichero, ¿vale? En el fichero queremos ver las reservas que se pudieron hacer, que fueron las dos primeras, la de Ana y la de Luis, ¿sí? Vale. Entonces, este código es perfectamente válido, ¿sí? El único problema que tiene es lo que voy a comentar ahora. Es que haya cambios en requisitos, que es algo muy habitual en el mundo del software, ¿vale? De hecho, tener un sistema de reservas en un fichero, pues suena bastante a 1970, ¿no? Hay que tener algo un poco más actual. Pues nuestro jefe nos pide que nos modernicemos un poco y que lo guardemos en una base de datos, ¿no? Como sería normal. ¿Qué pasa? Vamos a ver cómo tenemos nuestro código. Nuestro código en este service debíamos de tener simplemente lógica de negocio, ¿vale? Nos da igual de dónde venga el dato, si viene de un fichero o de una base de datos. Eso sería lo ideal. En cambio aquí, como vemos, está muy incrustada la lógica de dónde viene ese dato. De hecho, estamos leyendo el fichero, escribiendo de él, ¿vale? Por lo tanto, si ahora en vez de trabajar con un fichero, quiero trabajar con una base de datos, voy a tener que tirar prácticamente todo, ¿vale? Si os fijáis, esta parte se puede mantener, parece, ¿no? La de validar reserva, que no depende del fichero, ¿vale? Esta de existe reserva, ¿la podemos mantener? No, esto ya hay que tirar todo, ¿veis? Porque depende del fichero, ¿vale? Y luego esta otra parte la podemos mantener, este pequeño cálculo, y la de escritura en el fichero, de nuevo, esto hay que tirarlo todo. Habría que hacerlo en base de datos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sería el código de guardado en base de datos. Vale, lo tengo aquí en un fichero de texto y lo he pegado. Como veis, estas líneas azules nos indican los cambios, ¿vale? Que tuve que hacer. Básicamente hubo que reformar, ¿no? Toda nuestra casa. Tuvimos que agregar este contenido para obtener la información y insertarlo en base de datos en vez de en fichero. Luego la parte de existe reserva también cambió por completo, porque ahora lo que hacemos es ver si hay algún elemento con ese email en la tabla en la que hemos guardado el dato, ¿vale? Recordemos, para insertar, pues insertaríamos el mail, número de personas, si la reserva es grande o no, y la fecha de creación, que simplemente se puso a modo de auditoría, ¿vale? Para saber en qué momento se hizo la inserción. Y luego, para ver si existe la reserva, pues nada, contamos cuántos registros hay en la tabla con ese email, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos dice esto? Que básicamente tenemos que trabajar de más, ¿vale? Porque un ligero cambio, que es de dónde me viene el dato, provoca que tenga que cambiar toda mi aplicación, ¿vale? Toda esta clase. Y si el día de mañana me dicen que en vez de MySQL pues está en una base de datos no relacional, de nuevo tengo que tirar todo, ¿vale? Cuando vemos que hay cosas que no, que son comunes. Esto siempre hago la misma analogía, ¿no? Es como si estuviéramos reformando, ¿sí? Y por el hecho de querer cambiar la nevera de mi cocina, tengo que tirar también todo el suelo, ¿no? Y reformar la fontanería y la electricidad. Eso no tiene sentido, ¿no? Hay que pues hacer la obra por capas, ¿no? Dividida. Si tenemos una casa tendremos los cimientos, luego habitaciones, luego el tejado. Y si estamos haciendo software, lo mismo, ¿vale? Tendremos una capa, que sería lo suyo para la parte de la lógica de negocio, ¿vale? Que eso no debería de cambiar, a no ser que nos llegue un cambio explícito por parte de negocio. Y luego la capa de datos, sí, que eso sí que puede cambiar, porque la información hoy puede estar en un fichero, puede estar en una base de datos, puede venir de un API, ¿vale? Puede venir de muchos sitios, eso es cambiante. Y esa parte no debería de afectar a nuestra lógica, ¿vale? Entonces, vamos a ver una posible mejora, ¿sí? Lo vamos a ver de nuevo en gráfico. Tenemos esta opción 2, ¿sí? Entonces, esta opción 2 nos propone lo siguiente. Tenemos el reserva service igual, ¿vale? Con los mismos métodos de crear reserva y validar reserva. Y parece que utiliza otra clase, ¿sí? De otra capa, ¿vale? Que es la capa de repositorio. La capa de repositorio es la que se encargaría básicamente de obtener la información
data source, ¿vale? De una fuente de datos. ¿Y cuál es la fuente de datos? Bueno, pues el propio nombre nos lo dice, de un fichero. ¿Qué va a hacer concretamente esta clase? Pues los dos métodos ya nos lo dice claramente, ¿no? Va a guardar la reserva en fichero, simplemente, y ver si existe esa reserva en el fichero, ¿sí? Y esta clase será la que use reserva service, que es la que solo tiene lógica de negocio. Aquí no debería haber clases de file, ni buffer writer, ni print writer. Esto solo debe tener código Java simple, ¿vale? Por así decirlo, el código que veis normalmente cuando empezáis a programar en Java, ¿sí? Entonces vamos a echarle un vistazo. Venimos a la opción 2 y bueno, vamos estructurando un poquillo nuestra aplicación. Por un lado, es también importante, ¿vale? Organizar nuestro código. Igual que tenemos nuestros documentos personales en nuestro PC organizado por carpetas, pues no lo es menos el código, que muchas veces es más complejo y tiene más información, ¿vale? Entonces, por un lado, el modelo, que es lo que representa con lo que estamos trabajando, el modelo de dominio, reservas en este caso, que tenemos el email, número de persona y la reserva grande, ¿vale? Simplemente llevamos la clase que teníamos aquí a su paquete, ¿vale? Estamos duplicando las clases. Luego, por otro lado, tenemos esta reserva service, ¿sí? Que si os fijáis, utiliza este reserva repository fichero, ¿vale? De nuevo volvemos al gráfico y vemos cómo lo usa aquí, ¿vale? Delega todo lo que sea la escritura y lectura del fichero en ese objeto, ¿vale? A mí, que soy la lógica de negocio, no me interesa cómo está, de dónde viene el dato, ¿vale? Eso me vendrá dado. Si viene de fichero, ya habrá alguien que me lo proporcione, como es este. De igual manera que si tenemos, imaginad, una cocina, no, a mí solo me interesa cocinar, no me interesa saber lo que hay por la parte de abajo, ¿no? Si viene pues es una cocina de gas, si es eléctrica, ¿qué más me da? Eso no es asunto mío, ¿no? Yo soy el cocinero. Entonces a mí lo que me interesa es cocinar con las herramientas que me dan. Si eso está conectado a gas o electricidad, es cosa pues de los que hicieron la reforma o de otra capa, ¿vale? Y aquí lo mismo. Entonces, vale, ¿dónde estábamos? El reserva service, que básicamente necesita este repository para obtener la fuente de datos. Si nos fijamos, tenemos aquí un validar reserva, que esto nos vale perfectamente porque no tiene dependencia de ningún dato, ¿vale? De ninguna fuente de datos, es simplemente lógica, algoritmia, está bien situada aquí en la capa de negocio. Y luego, por otro lado, tenemos el existe reserva. El existe reserva, ¿qué hacía? Lo que hacía era ver si este email estaba en el fichero. Pues eso es lo que tenemos ahora definido aquí, en el repository fichero. Vale. Si os fijáis, tenemos el existe reserva. Igual que teníamos antes, un buffer reader que lee líneas y comprueba si la primera línea, si el primer campo es el email del cliente, ¿no? Que le hemos pasado. Y luego, por otro lado, tenemos el método guardar, que guarda en fichero la información de la reserva, ¿vale? ¿Cuál es la mejora aquí? La mejora es que, lógicamente, aquí no tenemos nada del fichero, ninguna dependencia de la fuente de datos. Y cualquier dependencia de la fuente de datos nos la hemos llevado al repositorio, ¿vale? A esto de acá. Entonces, el día de mañana que viene el cambio de mi jefe y me dice que hay que trabajar con una base de datos en vez de con fichero, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es la siguiente, ¿vale? La ventaja es que cumplimos con un principio SOLID también que se llama abierto cerrado, que es que si hay nuevos cambios en código, lo ideal no es modificar clases ya existentes, ¿vale? ¿Y eso por qué? ¿Vale? Es una regla que está ahí escrita y ¿qué? ¿Y eso a alguien que me afecta a mí? Bueno, me afecta que si hago cambios en código, ¿vale? Como hacía en la opción 1, sí. Cada vez que meto un cambio puedo meter la pata también. Y aquí fijaos cuántos he hecho, ¿vale? ¿Esto qué me obliga? Me obliga a testear de nuevo mi aplicación, ¿vale? A probarla entera, ¿sí? Y es más, y lo que he dicho, ¿no? Puedo meter la pata, porque ha habido cambios profundos. Son dos problemas, ¿vale? Testear de nuevo todo y por el otro lado verificar
que, pues básicamente, que no haya metido la pata y que además estoy cambiando por completo clases de asistentes, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice este principio de abierto-cerrado? Que lo ideal, si hay un nuevo requisito, ¿vale? Es que fuese una nueva clase, ¿vale? Un nuevo método, sí, que no toque el código anterior. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, como hemos dividido ya por capas, sí, podría crear, como lo vamos a ver aquí, lo siguiente. Me puedo cargar el reserva repository fichero y hacer una nueva clase que en vez de guardar en fichero guarde en base de datos y que sea la que utilice aquí en reserva service, ¿vale? Es como si tengo mi cocina aquí, ¿vale? Y dejo la instalación eléctrica y me paso a gas, ¿vale? Eso simplemente hay que conectar la nueva instalación y mi cocina va a funcionar igual, ¿vale? No tengo por qué cambiar nada en la cocina, simplemente una conexión que tengo hecha, ¿vale? Entonces, vamos a ello, vamos a verlo. Tenemos esta clase aquí, reserva repository, que tiene los mismos métodos que la de fichero, ¿vale? Guardar, que recibe el reserva, y lo que hace es lo guarda en base de datos, ¿vale? Con JDBC, para el que no le suene, puede buscar información al respecto, como se hace en Java. Que básicamente es hacer queries desde Java, ¿vale? Entonces hago el insert into, sí, y después tiene lo mismo para el existe reserva, que lo que hace es contar si existe, si hay algún email, ¿vale? Ya en reservas. Si lo hay, lógicamente, pues no vamos a poder reservar. Entonces, ¿cómo sería el cambio en mi aplicación? Fijaos que sencillo. Lo único que tendría que hacer es esta clase nueva, ¿vale? No toco nada de lo anterior, ¿vale? Y vengo aquí al reserva service y en vez de usar el engranaje del fichero, lo sustituyo por el engranaje de la base de datos, ¿vale? Le llamo igual a la variable y sigue funcionando igual mi aplicación. Sigue funcionando igual porque recordad que tiene el mismo nombre de método, ¿vale? Guardar, existe y en fichero lo mismo, guardar y existe, ¿vale? Y son las mismas firmas. Recibe una reserva y existe un email. Por lo tanto, puedo sustituir uno por otro, ¿vale? Donde estaba funcionando el reserva repository va a funcionar el reserva repository que ahora es de base de datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque son las mismas firmas. Esto es igual en los dos, ¿vale? Y esto igual. En los dos hay un método guardar que recibe una reserva. Y en los dos hay un método existe reserva que recibe un email. Por eso funciona, ¿vale? Puedo sustituir gas y electricidad sin ningún tipo de problema aquí en mi cocina, ¿vale? Entonces, de hecho, vamos a verlo funcionando. Sí. Entonces, para ello hay un pequeño script aquí, que ya lo he lanzado, que te crea la tabla reserva. Y ya la tengo por aquí creada. Le vamos a echar un vistacillo. Y lo que voy a hacer antes de nada es limpiarla, borrar todos los registros para poder hacer el ejemplo desde cero. ¿Vale? Estoy con el MySQL Workbench y simplemente ahora lo vamos a ejecutar, ¿vale? Entonces vengo al main, ejecuto y como veis, pues de nuevo lo mismo, Ana y Luis han podido reservar y el resto no porque hay problemas de validación. Y ahora, si hago de nuevo la consulta, veis que se ha guardado, ¿no? Si la volviera a ejecutar, pues me diría que Ana y Luis ya tienen reserva también. ¿Vale? Correcto. Entonces, ¿tuve que tocar para algo mi reserva service? Sí, tuve que tocar en un sitio pequeñito, ¿vale? Fijaos la diferencia. Pero todo lo que es este código de crear reserva y de validar, eso funciona igual, ¿vale? No lo tuve que tocar para nada, ¿vale? Entonces ya vemos ventajas, ¿no? Con respecto a la opción 1. En la opción 1 tuve que cambiar absolutamente todo y aquí, sin embargo, en la opción 2 tuve que cambiar una línea en reservar service y crear una nueva clase, que es reserva repository. Vale, muy bien. Entonces vamos ahora a la solución final, que ya es la ideal, ¿vale? Esto que estamos viendo ya está francamente bien, ¿vale? Que cada clase tenga su responsabilidad, dividir en capas, ya esto es un código bastante robusto, ¿vale? Y bastante flexible. Pero bueno, siempre se puede mejorar un poquillo. Entonces ahí es donde viene la inyección de dependencias, ¿vale? Entonces vamos a echar un vistazo primero al diagrama
y vamos a explicarlo después y verlo en código, como hemos visto hasta ahora. Entonces, recordad que es necesario que sepáis lo que es una interfaz, ¿vale? Pero básicamente una interfaz es un contrato. ¿Y un contrato qué es? Es una serie de firmas que nos dice cómo debe implementarlas las clases que implementen esa interfaz, ¿vale? Recordad el típico ejemplo de la interfaz animal que hace un sonido, y si tuviéramos pues un gallo haría un sonido distinto que si tenemos otra clase aquí del oso, ¿no? O de un caballo, ¿vale? Cada uno haría ese contrato a su manera. Y aquí lo mismo. Fijaos que tenemos un contrato para el repositorio que nos dice, yo voy a guardar información y voy a ver si existe esa reserva también, ¿vale? Que es lo que necesita el servicio, la lógica de negocio, ¿vale? Él dice, necesito una pieza que me guarde la reserva y me dices y me digas si existe la reserva. Me da igual donde sea, ¿vale? Si es en una base de datos, en un API, en un fichero, me trae al pairo, ¿vale? Yo lo que quiero es que alguien me diga y me haga estas acciones. Entonces, cada uno de ellos, tanto el reserva repository como el base de datos, lo hará a su manera, como hemos visto. Este lo guardará en un fichero y mirará si existe la reserva en fichero y este en base de datos, ¿vale? Y si tuviéramos un API, nueva implementación, reserva repository API. Entonces, vamos a ver las mejoras de esto en código. Le echamos un vistacillo primero a reserva repository base de datos. Va a ser igual como en la opción anterior y lo mismo el fichero, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras, vamos a abrirlo para que veáis que es exactamente igual, ¿vale? Por un lado tenemos aquí el de base de datos y por otro el de fichero, ¿sí? Bueno, de hecho, fijaos que me he equivocado y abrí el de la opción 2, pero el de la opción 1 es idéntico, ¿vale? La única novedad, de la opción 1, de la solución, perdón, la única novedad es que le he dicho que implementan esa firma, ese contrato, ¿vale? Esto es la novedad con respecto a la versión anterior, que implementan reserva repository, ¿vale? Entonces, ¿dónde viene aquí un poco la magia o la mejora? ¿Vale? Le vamos a echar un vistacillo a reserva service, ¿sí? Fijaos, vamos a ver la diferencia con el anterior. Voy a ir cerrando todo y voy a abrir el reserva service de la opción 2 y lo pongo en paralelo, ¿vale? A la derecha del antiguo, a la izquierda del nuevo. Antes dependíamos de una concreción, ¿vale? De una instancia en concreto, o bien de fichero o bien de base de datos, ¿sí? Lo vemos en el diagrama. Lo tenemos aquí. ¿Veis? Dependemos de una instancia en concreto, ¿vale? Eso no es muy buena idea, ¿vale? Depender, porque de nuevo estamos dependiendo en nuestra lógica de negocio, en cierto modo, de un repositorio, ¿vale? En concreto. Y nosotros no. Nosotros lo que queremos es depender de algo limpio que no tenga relación directa con una fuente de datos. Por eso surge este intermediario, esta interfaz aquí, ¿sí? Entonces, en vez de depender de esa implementación concreta, lo que vamos a hacer es depender de esa interfaz, ¿vale? Del reserva repository. Fijaos que nosotros aquí dentro, ¿vale? Recibimos esa interfaz, ¿sí? Recibimos esa interfaz que la vamos a establecer aquí, ¿vale? Alguien nos va a pasar eh, la interfaz con la que vamos a trabajar, ¿vale? De ahí viene eso de inyección de dependencias. Es que alguien nos está pasando nuestra dependencia, ¿vale? Nosotros dependemos de este objeto y alguien nos va a pasar la implementación de la cual dependemos, ¿vale? Por ahora no nos preocupemos. Simplemente trabajemos con esa interfaz, ¿vale? A mí me da igual que haga eso por debajo, ¿vale? Repito, yo soy la lógica de negocio y a mí me da igual de dónde venga el dato, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con esa interfaz. Llamar al método existe_reserva o llamar al método guardar, ¿vale? Para ver, pues para trabajar con la información que a mí me interesa, ¿vale? Entonces aquí se comprobará si existe esa reserva y aquí se guardará, ¿vale? Ya será en base de datos o en un fichero, eso por ahora me da igual, no es cuestión mía, ¿vale? Eso es cuestión de otro que me va a inyectar, repito, aquí en el constructor la implementación con la que voy a trabajar, ya sea ese fichero, esa base de datos o en el futuro otra nueva, ¿vale? Entonces voy a cerrar la opción vieja y vamos a ver
¿quién me pasa esto? ¿Vale? Entonces, ¿quién me lo va a pasar? Bueno, fijaos que voy a abrir aquí el main, ¿vale? Y el main es igual que siempre, solo que tenemos un punto aquí que le he llamado inyección, ¿vale? Configuración inyección, ¿vale? ¿De qué va esto? Bueno, vamos a ponerlo en paralelo y así vemos las dos cosillas. Entonces, fijaos que aquí lo que creo es una instancia de reserva repository fichero, ¿vale? Este reserva repository es la interfaz, ¿sí? Y esto es una implementación concreta, ¿vale? Es como si tengo aquí un animal y le meto el oso, o tengo un animal y le meto un caballo, ¿vale? Esto es el polimorfismo que os hablaba al principio del vídeo. Es importante que revisemos y entendamos ese concepto. Una interfaz se va a comportar de manera distinta dependiendo del objeto que tenga dentro, ¿vale? De la implementación que lo esté usando. No se va a comportar igual el reserva repository si estoy utilizando un fichero o si comento la línea de arriba y le digo que en vez de usar un repository base fichero, use el repository base de datos, como es este caso, ¿vale? Es más, podría tener las dos líneas así, ¿no? Fijaos. En este punto se va a comportar guardando las cosas en fichero, viendo si existe el valor en fichero, y en este punto ya no, ¿vale? Le estaría cambiando su forma de trabajar y ahora buscaría la información y la guardaría en base de datos, ¿vale? De ahí el polimorfismo. Es que este objeto, siendo el mismo, reserva repository, se comporta de maneras muy distintas, ¿vale? Igual que si tengo un animal y dentro tengo un caballo y después lo cambio por eso, por un oso, por lo que sea, el sonido que va a emitir es distinto, ¿verdad? Vale, entonces lo vamos a dejar con el fichero por el momento. Y aquí viene la magia, ¿vale? Viene la inyección, viene el punto en mi aplicación donde le digo al service qué tipo de repositorio va a usar, si va a ser fichero o base de datos, ¿vale? Recordad que yo aquí recibo una interfaz en mi service. Entonces a mí me da igual el tipo de implementación. Eso me lo decía otra persona, ¿no? Pues es este, ¿vale? Es esta persona. El main que hace la inyección aquí me dice, uy, reserva service, vas a trabajar con fichero, ¿vale? De hecho se llama el principio de Hollywood también esto, ¿vale? Porque en Hollywood, bueno, cuando van los actores a hacer los castings, ¿no? Es lo típico de no nos llame, ya le llamaremos nosotros, ¿no? Pues aquí es igual. No estoy yo llamando ni creando la instancia del concreta, sino que pues alguien ya me la está dando, ¿no? Me está llamando a mí, ¿vale? Y vale, una vez instanciado, pues mi proyecto va a funcionar, ¿vale? Perfectamente. Va a trabajar el reserva service con el repositorio de fichero en este caso. Entonces vamos a ejecutarlo para que lo veamos. Ampliamos y vemos, ¿no? Reserva creada para Ana y para Luis. Y debería crearse aquí un fichero que se llama reserva solución. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y luego, por otro lado, ¿cómo cambiaríamos esta aplicación para que funcione ahora con base de datos? Muy sencillo, ¿vale? Simplemente descomentar estas dos líneas, ¿vale? Como veis, he tenido que cambiar algo en mi servicio, nada. He tenido que cambiar algo en la parte de los repositorios, nada. Hombre, lógicamente, si no lo tuviera hecho el de base de datos, lo tendría que hacer desde cero, ¿vale? Código nuevo sí que hay que hacer. Pero simplemente hay este punto donde se conectan los componentes, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar ahora. Creo que la base de datos tenía objetos, los voy a eliminar, ¿vale? Registros más bien. Y aplico, borro todo para dejarlo limpio y vuelvo de nuevo a mi código. Entonces voy a ejecutar y ahora en vez de trabajar con fichero, trabajará con base de datos. Y mi servicio, la ventaja es que no lo he tocado, no lo tengo que volver a validar, sé que funciona, ¿vale? Y el único punto que he modificado es este de anclaje, ¿vale? Esto donde se realiza la inyección de dependencias. Entonces voy a ejecutar. El resultado debería ser el mismo aquí por pantalla, ¿vale? Y la diferencia es que ahora se ha guardado aquí, ¿vale? De hecho, si lo vuelvo a ejecutar, nos dice que ya tiene una reserva todo el mundo, ¿no? Ana y Luis. Entonces, como vemos, esta es la ventaja, ¿no? De desacoplar
¿vale? La lógica de una fuente de datos en concreto. Y para hacerlo, metemos en medio una interfaz, que simplemente es una firma y no dependemos de cosas en concreto, ¿vale? Nosotros trabajamos con esta interfaz. Y el día de mañana vendrá aquí otro módulo que será reserva repository API y puedo trabajar con él sin problemas mientras cumpla las firmas de mi interfaz. ¿Vale? Esta es la gran ventaja. Entonces, Spring nació sobre todo para evitar que los programadores tuviéramos que hacer esta parte de inyección a mano. ¿Vale? A día de hoy hay una serie de anotaciones que, bueno, veréis cuando corresponda, que ayuda a decirle qué elemento queremos inyectar en nuestra capa de servicio y cómo, ¿vale? Y cuál, más bien, y cuál, ¿vale? Como hacemos aquí. Ahí, con una anotación le voy a decir inyectame el de fichero o inyectame el de base de datos, ¿vale? Y funciona exactamente igual por debajo Spring. Él hace esta magia de que tenemos nosotros aquí indicada, ¿vale? Porque esto hay que hacerlo sí o sí, pero lo hace en un paso previo a que arranque la aplicación gracias a estas anotaciones que tenemos nosotros indicadas, ¿vale? Pues nada, espero os ha quedado algo largo el vídeo, la verdad, pero bueno, creo que merece la pena porque es un concepto, como digo, fundamental, ¿vale? Cualquier aplicación empresarial de mediano tamaño, ya no digo ni grande siquiera, tiene que estar dividida en capas, ¿vale? Y normalmente sería una buena práctica también usar la inyección de dependencias, ¿vale? Se utiliza en muchas tecnologías, en Android Studio, como digo, en Spring, en Python también se podría usar, ¿vale? Un montón de tecnologías que utilizan este concepto, ¿vale? Y es un concepto que básicamente surgió hace un porrón de años y como veis sigue vigente a día de hoy, ¿vale? Pues nada, hasta otra.